Bueno, habiendo establecido que en pulverización es importante establecer la prioridad al momento de hacer la aplicación y eso se controla con el tamaño de gota, ahora vamos a hablar de los tipos de pastillas que son las responsables de generar esos tamaños de gota. Pastillas, podemos decir que hay de distintos diseños, tamaños, de acuerdo a los distintos grados de necesidades y aplicaciones que uno tenga que estar haciendo. La pastilla es la responsable de, por un lado, generar el caudal por minuto, el caudal unitario propio de cada pastilla, y eso va a estar dado de acuerdo a la sección del orificio de descarga de esa pastilla y la presión de trabajo. Luego tenemos que esa pastilla va a generar tamaños de gota y los tamaños de gota están relacionados con la sección de la pastilla, su diseño y la presión de trabajo a la que nosotros estemos utilizando esa pastilla. Y por otro lado, tiene que ver con la distribución de esas gotas, es decir, qué cantidad de gotas por centímetro cuadrado puede lograr tal o cual pastilla, y a su vez con cómo esas gotas llegan con mayor o menor uniformidad. Y eso tiene que ver exclusivamente con el diseño propio de la pastilla. Entonces, las pastillas de pulverización, que son las responsables de generar nuestro tamaño de gota adecuado, podemos tener abanicos planos, luego ya con un grado de diseño más trabajado, podemos encontrar las pastillas de baja deriva, del tipo TT en el caso de Tillet o ST en el caso de Magnum-Jet. Luego podemos, en el extremo máximo del control de deriva, las pastillas aire asistido, aire inducido, con inducción de aire. En definitiva, estas pastillas, a diferencia de estas otras pastillas, tienen un cuerpo de mayor longitud que le permite tener en su interior una pieza llamada inyector con un diseño tipo Venturi, y ahí adentro lo que se puede observar es el circuito hidráulico cambia de sección de manera de que se genere una reducción de la presión y entonces permite absorber aire atmosférico a través de uno o dos orificios laterales, en este caso dos aperturas por el frente de la pastilla, que generan el ingreso de aire atmosférico, y luego en una precámara, antes de la salida del orificio final, se mezcla tanto el aire con el caldo de pulverización, y a la hora de salir sale una mezcla de aire y caldo de pulverización. Para poder salir el mismo volumen de caldo de pulverización que en una pastilla abanico plano convencional, como tiene que salir junto con el caldo, tiene que salir el aire, para lograr esa suma de fluidos a la hora de pulverizar, lo que se hace es, se aumentó la sección del orificio de descarga en el mismo caudal. Si estamos hablando de dos pastillas en caudal 0,2, por ejemplo, como en una pastilla aire inducido, además del caldo, está también asperjando aire, en ese orificio final aumentó la sección entre 2,1 y 2,7 veces el orificio de un abanico plano convencional. Eso le permite la salida tanto del caldo, que es lo mismo que sucede en un abanico plano convencional, más el aire que se absorbió gracias a la ayuda del inyector con la sección tipo Venturi. Y de esa forma estamos obteniendo una gota
mucho más grande con un mismo caudal de campo. Entonces, acá podemos ver cómo se identifican esas pastillas, en este caso los abanicos planos o un tipo de abanico plano. Vemos que arriba tiene por un lado el tipo de pastilla, DG, XR, TT, BT, AI, AIC, la marca, el ángulo de pulverización, el caudal de pulverización en galones por minuto y a 3 bares de presión, y una pequeña sigla también que identifica el material de construcción del inserto, que es por donde sale el caldo de pulverización. Por otro lado, podemos observar en el caso de las pastillas de cono, en este caso ya hay que recurrir a los catálogos de pastillas para conocer las particularidades, sobre todo en lo que es los caudales. En las pastillas de abanico plano podemos agarrar de cualquier marca y basta con saber visualizar el color, podemos saber qué caudal eroga esa pastilla a 3 bares de presión independientemente de la marca. Tanto que en las pastillas de cono esa homologación del caudal no está, por lo tanto hay que recurrir sí o sí a los catálogos de las pastillas para poder saber qué caudal eroga esa pastilla a determinada presión y qué tamaño de gota genera, que es lo más importante. Entonces, por un lado, podemos ver acá que tenemos abanicos planos. Al ser amarillo, eroga un caudal de 0,2 galones por minuto. La verde es 0,15 y la azul es 0,3 galones por minuto. O sea, lo que cambia acá es fundamentalmente la sección del orificio de descarga. La 0,15 es más chica, le sigue la 0,2 y la 0,3 el orificio es más grande, y eso es lo que le permite entregar un mayor caudal a la misma presión. Por lo tanto, en pastillas abanicos planos podemos saber que una verde va a generar un menor caudal que una amarilla, seguido de una lila y luego una azul. Y por lo tanto, si la pensamos a la misma presión, la verde va a ser un tamaño de gota más chico que el azul a la misma presión. Acá tenemos entonces 3 tipos de pastillas abanico plano. Acá vemos, por ejemplo, esta pastilla es una XR de Tillet de 110 grados de ángulo de pulverización, 0,2 galones por minuto, y dice que acá hay una K, eso indica que el inserto del orificio de asperjado es de cerámica. La pastilla que está inmediatamente al lado es exactamente la misma pastilla, lo único que cambia es el color del inserto, o sea, el material de construcción, en este caso es de polímero, acá hay una letra P, con lo cual esto lo que nos está marcando que el principio, ambas pastillas son exactamente iguales en cuanto a su funcionamiento, lo único que cambia es la durabilidad de las pastillas, y al cambiar la durabilidad lo que me cambia es que lo que me está marcando es que pasado cierto periodo de funcionamiento, la pastilla de polímero, en este caso, es una pastilla de menor resistencia y va a aumentar el caudal de pulverización a la misma presión y va a cambiar el tamaño de gota, en general va a agrandar el tamaño de gota que podría estar haciendo al estado de nuevo. Y por otro lado, lo que vemos acá es una pastilla que a priori parecería igual, solo cambia, más allá de claramente el color es verde, o sea que el caudal en ese caso es 0,15. Acá créanme, dice DG, esa pastilla DG lo que me está indicando el tipo de pastilla, es este diseño de pastilla que vemos acá. En la parte trasera de la pastilla hay una tapita que genera una precámara.
Acá vemos las pastillas donde si la invertimos, la damos vuelta, podemos ver el orificio de descarga. En este caso lo mismo, de color amarillo, que es este color amarillo que se ve acá del inserto. Y el diseño en corte transversal sería algo así como se ve acá. Mientras que cuando presentan esta tapita, lo único que cambia entonces es el diseño, cambia el nombre del tipo de pastilla. Lo que se genera es una pequeña precámara de aire previa al orificio de descarga. Eso lo que hace es que reduce la presión con la que viene sometida dentro del circuito hidráulico, de manera que el salto de presión que se genera entre el circuito hidráulico y el aire atmosférico es menor, con lo cual va a generar una gota ya de un tamaño más grande que hace un abanico plano convencional. Lo que se busca con esto entonces es aumentar en parte el tamaño de gota. Acá lo que podemos ver es el uso de catálogos, y en definitiva esto es cómo uno debería estar seleccionando las pastillas a utilizar. Podemos ver un tipo de catálogo con una pastilla de este tipo, ST, es una pastilla de baja deriva, en los distintos colores. Recuerden que como es abanico plano, podemos saber que la verde es 0,15, la amarilla es 0,2, 0,25, 0,3, y acá adentro le marca a las presiones a las que puede trabajar, los litros por minuto que va a entregar esa pastilla, ese valor que nosotros poníamos en el cálculo para determinar los litros por hectárea que va a aplicar la máquina. Y acá en esta columna de colores lo que me está indicando es el tamaño de gota que genera esta pastilla a esa presión. Con lo cual, de esa forma, yo puedo saber de antemano que una pastilla determinada a una determinada presión me va a generar el tamaño de gota que estoy necesitando. Y luego hacia adentro de la tabla lo que me dice es los litros por hectárea que va a generar esa pastilla a la velocidad de trabajo que está acá y al distanciamiento que está acá arriba. Del mismo modo en las pastillas de cono. La diferencia es que en los conos sí o sí tengo que recurrir al catálogo para saber el caudal que puede entregar determinada pastilla. En un abanico plano yo puedo saber, independientemente de la marca, que de acuerdo al color, qué caudal entrega a 3 bares de presión, cosa que no sucede con los conos. Ahora bien, si nosotros trabajamos con un catálogo de este tipo, donde podemos ver, acá tenemos las pastillas XR en todos estos caudales, y acá tenemos las pastillas AI en estos caudales que figuran acá. Luego, dentro de la tabla lo que nos marca es, de acuerdo a la presión, cuántos litros por minuto entrega esa pastilla. Con lo cual, si nosotros seleccionamos la XR 110.015 y la AI 110.015, a 3 bares de presión en ambas, generan los mismos caudales por minuto, 0,59 litros por minuto. Y esto claramente es así. Yo les decía que al ser abanico plano, independientemente del tipo de pastilla, nosotros podemos saber que porque es color verde, conocer cuál es el caudal. Y acá, a la misma presión, está entregando el mismo caudal de la pastilla. Lo que cambia es este color que ustedes ven adentro, y eso tiene que ver con el tamaño de gotas que va a generar esa pastilla a esa presión, en este caso 3 bares. En este caso, el color naranja corresponde a tamaño de gotas finos, luego amarillo corresponde a tamaño de gotas medio, los azules corresponden a tamaño de gotas grueso y los verdes muy gruesos y en blanco extremadamente grueso. Con lo cual, lo que me marca esto es que uno podría claramente
trabajar con el mismo caudal de pastilla, sin embargo, generar tamaños de gotas bien distintos, desde un tamaño de gota fino a un tamaño de gota muy grueso. Del mismo modo pasa con este otro catálogo. Acá podemos ver todos estos tipos de pastillas, XR, DG, TT, AI, en dos ángulos de polarización, 80 o 110, pero ambas, al ser amarillo, entregan 0,2 galones por minuto. Acá lo que nos marca resaltado en rojo dice que a 3 bares de presión me entrega todos estos litros, en este caso por hectárea, dependiendo de la velocidad a la que la trabaje y el distanciamiento entre pastillas que tenga en ese momento. Con lo cual, una vez seleccionado el tipo de pastilla o el caudal deseado, uno debería fijarse cuál es el tamaño de gota que genera esa pastilla. Así podemos ver acá que, por ejemplo, la XR 8002 me genera todos estos tipos de tamaños de gota. Lo mismo la 11002 en XR y la AI 11002. Ahora bien, si nosotros quisiéramos observar realmente qué pasa a 3 bares de presión, podemos ver que la 8002 está haciendo gotas del tamaño mediano, la 11002 tamaño de gota fino, y acá ya cambió, o sea, estoy haciendo un mismo volumen de campo porque es 0,2, pero estoy cambiando el tamaño de gota. Y ni hablar, si me voy a una AI, aire inducido, estoy haciendo tamaño de gota extremadamente grande. Con lo cual, yo puedo pasar con un mismo caudal de hacer un buen trabajo con un tamaño de gota mediano, hacer un desastre con una pastilla y generar gotas finas que no sé a dónde van a ir a parar, o puedo estar controlando derivas si es necesario hacer el control de deriva. Acá podemos ver cuál es el efecto del tipo de pastilla en el tamaño de gota. Acá tenemos pastillas XR en 110.02 o 110.04. O sea, acá aumentó el doble el caudal. Ambas XR, o sea, sería un diseño de este tipo. Y generan tamaño de gota de 142 micrones o 166 micrones. Y en el caso de las TT de 110.02 o 110.04, genera tamaño de gota de 101 a 258. Si nosotros ponemos atención en un solo caudal, podemos ver que una 110.02 XR hace tamaño de gota de 142 micrones y una TT 110.02 hace tamaño de gota de 181 micrones, con lo cual en el mismo caudal yo estoy logrando distintos tamaños de gota y distintos porcentajes de volumen conformado por gotas menores de 100 micrones. Y lo importante acá es reducir la cantidad de gotas que estoy generando en el orden de los 100 micrones. Eso va a hacer que nosotros podamos controlar deriva o evitar problemas mayores y a futuro sobre todo. En este otro gráfico lo que vemos es cuál es la deriva en pastillas aire inducido sometidas a desgaste. Acá tenemos la imagen de esta pastilla, la imagen de esta otra pastilla y así sucesivamente. Esto lo que me está marcando es cuál es el volumen derivado en función del desgaste en estas 4 pastillas que todas son abanico plano, aire inducido.
Y acá fíjense en que esta pastilla, que es la AIBS, dice que hay al minuto cero, esto está indicando que es una pastilla nueva, genera alrededor de 70 mililitros por minuto de deriva. Luego la pastilla esta, que es similar a esta otra, lo único que cambia es el inserto, la deriva es un poco mayor, y ni hablar cuando vamos a pastillas que son un poco más cortas en su eje longitudinal, la deriva todavía es mayor. O sea, claramente lo que marca esto es que dentro de las pastillas aire inducido existe una capacidad para controlar deriva distinta y diferencial. Y para ir resumiendo, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con el uso de las pastillas? A mayor caudal, mayor tamaño de gota, siempre manteniendo la misma presión. Después, a mayor presión, menor tamaño de gota. A mayor ángulo, menor tamaño de gota. Esto es una pastilla de 110 grados, genera menor tamaño de gota que una pastilla de 80, a igual presión y a igual caudal. Después, las pastillas trabajan dentro de un rango de presiones recomendadas. Quiere decir que si nosotros superamos tanto para arriba como para abajo esos límites, desconocemos qué tipo de tamaño de gota va a generar. Mientras que nosotros nos mantengamos dentro de las presiones recomendadas, sabemos que esa pastilla está haciendo lo que nos indica el catálogo. Y por último, a las presiones medias recomendadas, las pastillas trabajan mejor siempre. Bueno, gracias por la atención. Nos vemos en el espacio de consulta.